Hoy hablaremos de Isaac Newton, toda su vida un gran científico. ¿Quién fue realmente Isaac Newton? Bien, pues es reconocido por ser uno de los promotores de la ciencia. Fue filósofo, teólogo, matemático, alquimista y un gran inventor. Según el calendario gregoriano, Newton nace el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres. Antes de nacer, su padre fallece. Tiempo después, su madre decide casarse de nuevo para establecer de nuevo su vida con un reverendo, por lo que ella se va a vivir con él, dejando a Newton en casa con su abuela. Este suceso marca la infancia de Isaac, ya que crece sin sus padres ni el afecto de su abuela. Newton fue inscrito en la King's School de la cercana población de Graham. Era considerado un niño muy curioso. Durante el tiempo que vivió allí, hizo algunas invenciones o maquetas, como por ejemplo una miniatura funcional e innovadora de un molino. Él y su familia eran granjeros, por lo que su abuela le obligaba a ayudar en la granja. Con el tiempo, ella se dio cuenta que Isaac era un pésimo granjero, por lo que le permite seguir con sus estudios. A su mayoría de edad, Newton entra a la Trinity College en Cambridge como sirviente, ganando su manutención a cambio de servicios domésticos. En Cambridge recibió educación tradicional en la filosofía de Aristóteles, ya que en ese entonces las ciencias solo se encontraban en Oxford y Londres, por lo que Newton comienza a estudiar por su cuenta investigación experimental de la naturaleza. Gracias a la peste bubónica, Cambridge cierra sus puertas y Newton vuelve a casa. Por ello, entre 1665 y 1666, él consideraba que fueron sus mejores años, ya que fue la época de su invención, y pensaba mucho más en las matemáticas y la filosofía como nunca antes. En 1667, Newton se comienza a dedicar a la docencia después de que en 1661 reciba su título como profesor. Por esa época, Newton redactó sus primeras exposiciones sistemáticas del cálculo infinitesimal. Como todos sabemos, Newton fue considerado un gran científico con grandes descubrimientos de la mano. En 1664 había hallado la famosa fórmula para el desarrollo de la potencia de un binomio con un exponente cualquiera, sea este un entero o un fraccionario. Pero no dijo nada ni comunicó nada de sus descubrimientos hasta 1676, que envió dos cartas dirigidas a Henry Oldenburg, que en su momento era secretario de la Royal Society. En 1669, Newton realiza su primera exposición sustancial sobre el método de análisis matemático por medio de series infinitas, escritas por él mismo. Newton usaba sus descubrimientos matemáticos para el pro de la ciencia y no para la divulgación pública.
Newton aportaba la indiscutible evidencia experimental de que la luz blanca era una mezcla de rayos de diferentes colores, caracterizado cada uno por su distinta refrangibilidad al atravesar un prisma óptico. El primero en oponerse a sus ideas en materia de óptica fue Robert Hooke, a quien la Royal Society encargó que informara acerca de la teoría presentada por Newton. Hooke defendía una concepción ondulatoria de la luz frente a las ideas de Newton. En una época la cual la Iglesia tenía gran importancia, con grandes creencias religiosas, Newton se encontraba en desaprobación de algunas cuestiones. Él no concebía el cosmos como la creación de un Dios, simplemente como átomos que integraban el mundo, un espíritu que para él mismo todas las cosas que hacía posible pensar en la existencia de un principio general de orden cósmico. Hooke hizo parte fundamental en la vida de Newton, ya que incentivó a que él volviera a interactuar con la Royal Society y por ello le sugería la posibilidad de hacerlo comentando y aportando las teorías del propio Hooke acerca del movimiento de los planetas. La idea de Hooke también era hacerle ver que la trayectoria seguida por un cuerpo que se moviera bajo el efecto de una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia tendría forma elíptica, ya que Newton creía que este movimiento era en forma de espiral, por lo que a principios él aceptaba ser corregido por Hooke y su teoría. En la ley de gravitación universal, Newton afirma que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Edmund Halley le pregunta a Newton sobre la órbita de un planeta, si la gravedad disminuyese con el cuadrado de la distancia, por lo que esto a Newton le causa un gran dilema. La reconstrucción de sus cálculos empeoró, chocó con un obstáculo, ya que demostrar que la fuerza de atracción entre dos esferas es igual a la que existiría si las masas de cada una de ellas estuviesen concentradas en los centros respectivos. Newton resolvió ese problema en febrero de 1685 tras comprobar la validez de su ley de la atracción gravitatoria mediante su aplicación al caso de la Luna. Newton y sus colegas decidieron reunir todos los resultados en un tratado sobre la ciencia del movimiento, nombrando a este los principios matemáticos de la filosofía natural, en que se hallan expuestas las célebres y conocidas leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera. Allí también contenían la primera exposición impresa del cálculo infinitesimal creado por Newton. En 1703, tras la muerte de Hooke, Newton fue elegido presidente de la Royal Society, cargo que conservó hasta su muerte. Newton gozó de buena salud hasta los últimos años de su vida. A principios de 1722, una afección renal lo tuvo seriamente enfermo durante varios meses y en 1724 se produjo un nuevo cólico nefrítico, por lo que el alojamiento de otro cálculo en la vejiga marcó el comienzo de su agonía. Newton muere en la madrugada del 20 de marzo, tras haberse negado a recibir los auxilios finales de la Iglesia. Allí se termina la vida
de uno de los grandes científicos del mundo.